Hola, buenas noches familia TDT. Hace una semana recibí una llamada de Rogelio, un compañero mío de la prepa. Él produce desde hace meses un programa de radio sobre leyendas y relatos de espanto. Me dijo que estaba por pedirme un favor enorme y que necesitaría de mi total discreción. No les voy a hacer el cuento largo, pero esa misma noche nos reunimos en casa de Rogelio. Lino, el locutor del programa, Damián, su asistente, Carlos Camarena y un sacerdote muy amigo de Rogelio y yo. Me hicieron para mí un resumen de la situación. Desde hace varios días estuvieron recibiendo llamadas en el programa de radio de una mujer llamada Carmen. Les estaba pidiendo ayuda, pues sospechaba que su hija Carolina estaba poseída por el diablo. Obviamente ni Lino ni Rogelio lo creyeron, pero le dieron entrada para llenar un espacio del programa, con lo que pensaron era otra historia sobre su gestión. Otra persona ignorante que confundió un padecimiento mental con tal vez alguna posesión demoníaca. Esas llamadas siguieron llegando día con día durante toda la semana. Tuvieron oportunidad de escuchar cada vez más y más claro a la chica poseída a través del teléfono. Incluso al aire cambiaba la voz por completo a la mitad de una oración, y pues hablaba idiomas que ninguno de ellos podía reconocer. Ellos estaban, como te podrás imaginar, bastante contentos, pensando que esta mujer con algún trastorno mental que había visto demasiadas películas de terror les había caído del cielo para aumentar la vigencia del programa. Y bueno, me contaban que creyeron eso hasta el viernes de la semana pasada. Poco antes de las 11, como todas las noches, recibieron esa llamada. Esta vez no era la madre asustada pidiendo ayuda para su hija. Esta vez era la misma chica que hablaba con una voz tranquila, pero bastante burlona. Les digo que ya no iban a hablar más con su madre. Y bueno, tanto Lino como Rogelio, que escuchaban atentos los controles, temieron lo peor y sintieron inmediatamente la culpa de no haber atendido de otra forma a una enferma mental, posiblemente peligrosa, pero solo por ganar algo de audiencia. No tuvieron mucho tiempo para pensar en esta culpa. Las luces se apagaron en la cabina. Un sonido extraño se escuchó en sus audífonos y un frío tremendo se apoderó de todo el lugar. Cuando la luz volvió a la cabina y los controles volvieron a funcionar, tenían llamadas entrantes en todas las líneas disponibles. La gente llamando decía que cuando la llamada salió del aire, se escucharon carcajadas mezcladas con alaridos que continuaron por casi un minuto. Algunos radioescuchas estaban asustados, pero la mayoría estaban muy molestos, pensando que solo se trataba de un truco para engañar al público. Lino pide entonces al aire que todos empezaron a orar por la pobre señora Carmen y por su hija Caroline, y el resto del programa se llevó a cabo sin más historias de terror. La mañana siguiente, como todas las demás, se reunieron, pero más que para preparar el programa de lunes, se comunicaron al teléfono de la señora Carmen. Cuando su voz les respondió, todos estuvieron un poco aliviados. Ahora sí le pidieron su dirección para ir a verla y ahora sí tratar a fondo la historia. Ella aceptó, bastante agradecida. Cuando llegaron a la casa en Rosarito, un rato después, le explicaron lo preocupados que estaban luego de la llamada de la noche anterior. Doña Carmen se echó a llorar, y es que ella solo había hecho la primera llamada, casi 2 semanas antes. Un grito interrumpió la conversación, venía desde el cuarto de la muchacha. Rogelio y Lino intentaron describirme lo que fue entrar a esa habitación. A ver, debo de confesar que no guardé tantos detalles, pues para ese momento me preocupaba más el pensar qué diablos estaban fumando estos dos para creerse una historia de ese tipo.
Y encima venir a contármelo a mí para pedirme ayuda y no sé qué. Probablemente tú estés pensando algo parecido. Pero créeme, esto apenas es el principio. Tendrás que confiar en mí y creerme. La madre fue rápidamente por un pastor que vivía a unas cuadras de su casa. Rogelio salió apresuradamente hacia Tijuana en busca del padre Carlos. Cuando llegaron a la casa de doña Carmen, de nuevo, ella estaba llorando histérica. Su vestido estaba lleno de manchas rojas. El pastor en el piso se cubría la nariz con un trapo ya completamente rojo, lleno de sangre y lino bañado en sudor. Estaba sentado junto a la puerta del cuarto de la chica, como si intentara mantenerla encerrada. El padre de Carlos entró en la habitación. Todo parecía estar en silencio. Salió luego de unos 5 minutos y pidió que lo llevaran en ese momento a Tijuana. Pasó el resto del día haciendo llamadas telefónicas. Lino y Rogelio dejaron de preocuparse por el siguiente programa. El domingo temprano, cerca de las 10 de la mañana, recibieron la llamada del padre Carlos. Tenían una autorización del obispo y había que trasladar a la chica a la catedral. De inmediato fueron los 3 acompañados de Damián y 2 de los trabajadores de la parroquia de Carlos a casa de doña Carmen. Cuando llegaron afuera de su casa, parecían esperarlos como si supieran que iban a ir. Les dijo que Carolina había estado gritando con una voz horrible de hombre y que estaba flotando en su habitación desde las 10 de la mañana. Parecía que la sala había sido sacudida por un terremoto. Carolina estaba sentada, sonriendo en su habitación. Dijo que ya estaba lista para irse con ellos. Tomaron sus precauciones, pero la muchacha fue lo más tranquila y callada todo el camino. Cuando llegaron a la catedral, Carolina empezó a reírse. Decía cosas en voz baja, murmurando como si hablara en secreto con alguien. Como si fuera un niño, riéndose de alguna travesura, no lo sé. Yo a estas alturas comenzaba a creer más y más en el relato y Rogelio, quizá al notarlo, me dijo: esto fue apenas ayer. Carlos estuvo todo el día con ella. Pero vamos a necesitar un especialista, un médico de mucha confianza, y tienes que ser tú. Totalmente acepté, y luego dije una estupidez aún más grande. A ver, quiero verla de una vez, esta misma noche, para poderla conocer. Se miraron entre ellos, y el padre Carlos dijo que estaba bien. Rogelio, Lino y Damián se fueron a la estación de radio. No tenían mucho tiempo antes de que empezara el programa. El padre se subió a mi coche y manejé hasta la catedral. Eran apenas las 10 de la noche, pero todas las calles en el trayecto me parecieron desiertas, más oscuras de lo normal. Creía ver sombras moviéndose en cada esquina, en cada alto, como si alguien se acercara y se parara junto a mi ventana. El padre Carlos lo notó y me dijo: ¿sabes qué? Yo también puedo sentirlo, Mariano, que Dios se apiade de nosotros. A ver, cuando un sacerdote, un hombre de fe de Dios, te mira a los ojos sin poder ocultar el miedo en su mirada, sabes que te vas a enfrentar a algo especial. El centro de la ciudad estaba más tenebroso que de costumbre. Esa noche no se asomaban ni los vagabundos. Estacionamos el coche a una cuadra de la catedral. El padre Carlos intentaba hacerme plática. Yo no lograba ponerle atención. Seguía distraído con la sensación de que alguien me respiraba a unos centímetros de mi espalda. Escuchaba a lo lejos, como en un segundo o tercer plano, la voz del padre sin ponerle atención. Mientras cerraba con llave el carro, mis vellos se erizaron de pronto. Un escalofrío me cayó como relámpago. Puse atención al padre y me di cuenta de que él ya no estaba platicando. Él estaba rezando, mientras tocaba la cruz en su pecho con una cara que intentaba ocultar su impresión. Seguí su mirada hacia la luz, una lámpara en la esquina de la calle frente a la catedral. Y ahí estaba la silueta de una mujer apenas iluminada.
En ese momento, apenas pude respirar, tomar el aliento para preguntar al padre qué es lo que estaba pasando, el porqué de su preocupación. Pero entonces, su grito me interrumpió. ¿Carolina? ¿Carolina, eres tú? No hubo respuesta. La mujer que apenas podíamos distinguir, vestida con un camisón, caminó hacia el lado contrario de la catedral y se perdió en la oscuridad. Apresuramos el paso hacia la entrada de la iglesia y al tocar hubo una larga pausa para que nos pudieran abrir. Dentro había mucho movimiento. Había varias mujeres mayores, al parecer eran voluntarias, varias monjas y algunos jóvenes que luego supe eran seminaristas. El padre Carlos se acercó con una de las monjas y luego regresó hacia mí. Me dijo que el obispo se había ido momentos antes y que ahora estaba con unas personas en una iglesia cercana, por el Parque Guerrero del centro de la ciudad, en una especie de junta sobre el tema que nos tenía todos allí esa noche, a lo cual me dijo que mientras podía ir a verla. Pero ten cuidado y por ningún motivo vayas a entrar solo, en un momento regreso con los demás. En ese momento, uno de los seminaristas me dijo que había café por si quería. En un pequeño comedor improvisado se encontraban los restos de la cena. Cajitas vacías de comida china que seguramente habían alimentado a todos, que tenían sabe cuántas horas ahí. No había sé dónde se fue el joven. De pronto parecía que todos se hubieran escondido. Una de las ancianas pasó por un pasillo al fondo y le pregunté a lo lejos si sabía dónde se encontraba Carolina. Me señaló una puerta gruesa, de madera. No lo pensé mucho. Me acerqué hacia la puerta y abrí con algo de dificultad. Entré a un pasillo largo con varias puertas a lo largo de él. Era la penúltima del lado derecho. «Toque cuando quiera salir», me dijo la anciana mientras cerraba la puerta a mis espaldas. Ya no había marcha atrás y convenciéndome a mí mismo de que no existía el diablo, de que todas esas cosas son solo supersticiones de gente ignorante, ignorando la advertencia del padre Carlos, comencé a caminar. Mientras me acercaba, sentía cada vez más un frío que me calaba en aquella vieja lesión de la rodilla. Mientras lo hacía, escuchaba también a una mujer cantar y cantar, casi susurrando una canción que no conozco. Conforme me acercaba a esa canción, esa voz clarísima de alguien cantando palabras que estaban a punto de escuchar con claridad para reconocerlas, se convirtieron en el sonido del viento. Ese canto de esa mujer se convirtió en el sonido del viento saliendo de la habitación. No había forma de que hubiera una corriente de viento soplando en la habitación. La puerta tenía una pequeña ventana de vidrio. Me acerqué muy lentamente, ahora sí, muerto de miedo. El sonido dejó de escucharse. Yo intentaba reconocer algo en la oscuridad absoluta del interior del cuarto. Cuando mis ojos se adaptaron, la vi parada en una de las esquinas mirando hacia la pared, inmóvil, como si fuera un maniquí. Algo se escuchó al otro lado de la habitación, o estaba sola en ese cuarto. Me alejé de la ventana de la habitación. En la oscuridad había logrado ver a Carolina dentro de la habitación y junto a la puerta, muy cerca de mí, observé con claridad otra silueta. Caminé hasta la puerta para tocar y poder salir. Las piernas me flaqueaban. Comenzaba a arrepentirme de haber aceptado inmiscuirme en esta situación. Sin embargo, pudo más mi pensamiento racional, y con mi puño a punto de tocar para poder salir, me di vuelta y caminé de nuevo a la puerta de la habitación donde se encontraba Carolina. Me dirigí hacia ella lentamente. Cada paso me costaba, pero sabía que tenía que verla, observarla y notar detalles que me permitieran desmentir la supuesta posesión. Cuando me acerqué a la ventana, Carolina seguía parada en la esquina, pero esta vez de frente a la ventana de la puerta. Estaba sonriendo y me saludaba con la mano como si fuera un niño. Algo no estaba bien.
porque sus ojos parecían estar completamente en blanco. Carolina no dejaba de sonreír y saludarme. De repente, me hizo una señal con su mano. Me señalaba algo, como pidiendo que volteara. Y con sus ojos en blanco y su sonrisa de oreja a oreja, me señalaba hacia su izquierda, como pidiéndome que viera hacia afuera, hacia el pasillo. Cuando volteé hacia enfrente de la puerta, frente a la única salida, estaba una silueta. La silueta que hace unos momentos había podido notar dentro de la habitación. La silueta se acercó lentamente hacia mí. Parecía ser una sombra, pero estaba completamente definida. Se acercaba un poco más. Me encontraba paralizado por el miedo y esperando segundo a segundo encontrar una explicación a esa sombra proyectada frente a mí. La puerta del pasillo se abrió y 2 seminaristas entraron acompañados del padre Carlos. La silueta lentamente entró en una de las puertas del lado del pasillo. Notaron mi palidez y el padre se disculpó de inmediato, dándose cuenta de inmediato que debió de haber entrado junto a mí. Me explicó que no quería decirme nada antes para que no fuera predispuesto, porque todos los demás querían ver cosas en la habitación o en el pasillo. Ahí tuve claras 2 cosas. Los que entraron no habían visto la silueta que estaba parada frente a mí, y que la mujer que había visto momentos antes afuera en la catedral evidentemente era, o al menos se veía, como Carolina. Por la mañana Rogelio se comunicó nuevamente conmigo. Iban a dejar de tocar el tema de Carolina y de su madre ahí en el programa. La gente había llamado sin cesar la noche anterior preguntando al respecto, pero era lo correcto. Incluso dejaron de tomar llamadas en el público contando sus historias porque en algún momento todos se preguntaban al respecto del caso. También esa llamada le dio noticias del obispo a través del padre Carlos. 2 sacerdotes expertos en el tema estarían llegando la semana siguiente a la ciudad para poder examinar a Carolina. Uno venía de Filadelfia y el otro era un sacerdote español que se encontraba en ese entonces en Santiago de Chile. Era cuestión de esperar. El de Filadelfia llegó el jueves de esa misma semana. Pidió ver a Rodrigo y a Lino. Sospechaba que había algún tipo de trampa en todo ese asunto del programa de radio. Ellos me pidieron que les acompañara, y como no había otra forma de hacerlo en otra hora, el padre accedió a reunirse con todos después del programa de radio, a las 11:30. Nos vimos en la casa donde se estaría quedando, un lugar prestado por el amigo del obispo en la colonia de Chapultepec. La reunión no fue para nada como la imaginamos. El padre parecía abierto y comprensivo, asintiendo en todo lo que decían. Es más, ni siquiera se inmutó ante lo ocurrido en la cabina de radio. Tan solo se dedicaba a tomar apuntes de todo lo que le habíamos comentado. Luego de casi 1 hora de plática sin pausa, le preguntamos si tenía alguna duda de algo o si lo estaba tomando en serio. Y es que ellos sabían que se habían reunido por el recelo del padre al respecto del origen de la historia. El sacerdote fue entonces claro al respecto. Les dijo que cuando le informaron, estaba seguro de que se trataba de uno de los charlatanes armando un caso para beneficio de su programa. Pero cuando llegó, lo primero que hizo fue acudir al lugar donde se encontraba Carolina, y que ahí unos segundos le bastaron para darse cuenta de la veracidad del caso. No hay ninguna casualidad, les dijo. Se presentó de esa forma. Por algo la señora les llamó a ustedes por alguna razón. Yo les recomendaría dejar de hacer el programa por el tiempo que dure el proceso. Se miraron sorprendidos entre ellos y le dijeron al padre que eso no sería posible. Lino tenía otro programa en la mañana, pero este era el gran proyecto de Rogelio. Dejarlo en ese momento era prácticamente quedarse sin trabajo. Es más, ni siquiera tenían tiempo suficiente al aire para empezar a repetir algún programa viejo o algo así. Dejarlo no era una opción. El sacerdote entendió y les dijo que aunque no podían estar durante el proceso en la habitación, sí podían permanecer cerca de la iglesia. Y bueno, a mí
A mí me pidió mantenerme muy cercano y que entrara a la habitación de ser necesario. Empezarían en cuanto llegara el último sacerdote, el único con experiencia real a liderar un proceso así, o sea, un exorcismo. El programa del viernes comenzó de manera normal. Por primera vez en la semana, abrieron las líneas al público, al no haber tenido tiempo de recibir con anterioridad historias suficientes para contar durante la emisión. Tuvieron que hacerlo. Damián, recibiendo las llamadas, les dejaba claro que pronto sabrían más del caso de Carolina y doña Carmen, pero que por ninguna razón podían preguntar al aire sobre eso. Cerca del final, la llamada de una mujer les llamó la atención. Aseguraba haber visto a una mujer de blanco vagando por las calles cerca de su casa, asomándose a los patios. Parecía una llamada interesante e inofensiva, así que dejaron de contar su historia al aire. Después, empezaron a notarlo. La descripción que la radioescucha daba sobre la mujer de la calle era muy similar a la forma en que Caroline estaba vestida el día que fueron por ella para llevarla a la iglesia. Peor aún, cuando le preguntaron el lugar donde vivía la mujer, dio el nombre de una calle muy cercana a la catedral, donde se encontraba Carolina desde hace una semana. Lo extraño era que la visión, según aseguraba la mujer, se había presentado desde que ella era una niña. Colgaron la llamada y, sin muchas menciones publicitarias, aún tenían tiempo de recibir una más. Damián pasó al aire sin explicarles mucho. Cuando escucharon una voz, se quedaron helados. Era Carolina. Antes de que supieran qué decir, les dijo que pronto se iban a ver. Lino, evidentemente nervioso por la llamada, le dijo que sí, que estarían presentes en el proceso que venía. Pero Carolina les dijo que no. Pronto, repitió. Antes. Un pequeño parpadeo, unas luces, hizo que Rogelio cortara la llamada. Lino lo volvió a ver desconcertado. Siguió entonces hablando a los radioescuchas con tal normalidad y cerró el programa, aunque tenían aún varios minutos. Lino salió de la cabina. Damián, Rogelio y otra chica de la estación estaban petrificados. Recibieron otra llamada de parte de uno de los altos mandos, preguntando que por qué el programa había salido tan temprano del aire. Le dijeron que habían tenido dificultades técnicas y que por eso pusieron la música. Sin embargo, fue entonces cuando tuvieron claro que el programa salió del aire desde que recibieron la llamada de Carolina. Los radioescuchas lo comentaron también en las llamadas desde varios minutos antes de terminar. Lo único que escucharon era estática. Rogelio y Lino después me lo comentaron. Ambos camino a su casa creyeron o pudieron encontrarse en diferentes puntos del camino con la mujer que los observaba al pasar, inmóvil en la soledad de la noche. Ayer comenzaron con la expulsión. Solo Rogelio estuvo toda la noche en el lugar. No sé si alguna vez has pensado en cómo es todo esto realmente. Digo, más allá de las películas. Pero no hay descanso. Los sacerdotes se han turnado para estar en permanente lucha. Yo he dormido en el pasillo. Digo, la primera vez que tuve que entrar, habían pasado varias horas. Cuando entré, cuando me llamaron para ayudar, Carolina estaba levitando al menos unos 30 centímetros sobre la cama. Recuerdo los gritos de terror de una monja muy joven que tuvo que salir del lugar histérica y la mirada vacía de un sacerdote muy anciano que lo presenció todo desde fuera del cuarto. No ha vuelto a acercarse. Entré continuamente cuando Carolina estaba calmada y me preocupa mucho lo débil que se encuentra. No sé si un cuerpo tan joven, tan frágil como el suyo, pueda soportar un proceso así. Me preocupan también los sonidos que hay aquí alrededor, aquí en mi casa. Mi salud ha comenzado a deteriorarse, lo mismo que la de Rogelio y Lino, que incluso parecían haber pescado alguna gripa tan fuerte
que no los dejaba ni pararse sin presentar mareos. Veían la debilidad también en los sacerdotes, en la señora Carmen. Parece que todos se debilitan al mismo tiempo que el cuerpo de Carolina. Ya va a cumplir un mes desde que se inició el proceso. Le acaban de comunicar a Rogelio que su programa saldría del aire. Ya no pueden recuperarse de ese caso y del miedo que les provoca volver a tocar el tema. Gracias por leerme, familia Tete. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.